Ya tenemos el tema. Ahora, hablemos con los expertos y aclaremos las cosas. Muy bien, aquí estamos en Así es la Cosa a través de Promar Televisión y la 94.1, la FM. Nos pueden ver por ahí por Promar, nos escuchan por la 94, pueden también hacerlo a través de Telegram, también a través de YouTube, a través de Instagram Live. Y recuerden que al final, después del programa, lo vamos a montar en YouTube y lo van a poder ver cuando quieran, a la hora que quieran, tranquilamente. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, importante, con, digamos, tantas aristas que son importantes aclararlas. Le hemos puesto osteoporosis cuando los huesos hablan. Si los huesos hablaran, imagínate tú, qué cuentos echarían. Pero bueno, tenemos de invitados a los dos Héctor. Tenemos al doctor Héctor Sosa Hernández, médico cirujano egresado de la UCLA, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Universitario de Caracas de la UCB, perinatología y medicina materno-fetal del Hospital Universitario de Caracas. También lo acompaña el doctor Héctor Parra, especialista en traumatología y ortopedia, fellow visitor en el Hospital Ortopédico Infantil en Patología de Caderas en Caracas y fellow visitor en artroscopia en cadera en el Hospital Ibanaco de Cali, Colombia, ¿no? Así que bueno, digamos que vamos a ver cómo las perspectivas traumatológicas, ginecológicas y bueno, médica en general acerca de este tema tan interesante que es la osteoporosis. A ver, sin duda es uno de los padecimientos más frecuentes y en la medida que va como que pasando la edad, pues le tomamos más importancia a él. Pero ¿cómo podemos empezar la conversación definiendo el tema de la osteoporosis? Héctor, empiezo contigo, Héctor Parra. Es sencillo la pregunta. Realmente la osteoporosis no es más que una pérdida de la densidad ósea. Y esto se produce por un desequilibrio entre lo que uno habla de la reabsorción y la formación. Cuando yo hablo de reabsorción, estamos hablando de células osteoclásticas. Este tipo de células son las que reabsorben el tejido óseo. Y las osteoblásticas son células que forman tejido óseo. En principio de edad, cuando el niño empieza el crecimiento, otra cuestión, ambas células trabajan en conjunto. Me ha pasado una gran experiencia en niños con fractura distal de radio que me llegan casi al mes y eso completamente con una fractura angulada. ¿Qué pasa con esto? Cuando hay una angulación de más de 25 grados, 20, 25 grados, ya eso es quirúrgico. ¿Qué hago yo? Lo mantengo tranquilo porque muchas veces yo digo, es peor remodelarlo que dejar que la naturaleza misma actúe. Entonces, ahí es donde actúa el osteoclasto, alineando la fractura y los osteoblastos formando tejido óseo. Esto a partir después de los 6, 7, 8 meses más o menos, vemos que ambos huesos, no se sabe dónde es la fractura, al fin y al cabo, si es el brazo derecho o izquierdo, porque ellos trabajan en conjunto. Pero ya a partir de cierta edad, ya vemos que no es lo mismo, ya porque hay una disminución producto de las hormonas, tanto de la testosterona como de la parte de la estrógeno, que inducen a un desequilibrio de este tipo de hormonas, de células. O sea, de alguna manera podemos decir que el hueso tiene como siempre un equilibrio, mantiene un equilibrio entre lo que produce y lo que se reabsorbe. Correcto. Entonces, ese equilibrio lo mantiene, mientras lo mantenga estamos perfectamente equilibrados. Ahora, en el momento que algunos factores alteran ese proceso entre la oferta y la demanda del hueso, digámoslo así, ya comienzan las debilidades para lo que es la estructura ósea, ¿no? Sí. Como lo dice Parra muy bien, la osteoporosis, aparte del daño, la disminución en la densidad, también altera la arquitectura ósea. Y es importante porque esa arquitectura, al poner esos huesos más débiles, por supuesto el riesgo es mucho mayor de fractura. En el caso particular de las mujeres, y ya vamos a desarrollar esa parte, sabemos que los estrógenos son sumamente importantes para mantener justamente esa formación o esa estimulación de los osteoblastos en producción de la densidad ósea. Sabemos que las mujeres después de los 50 años de edad, esos estrógenos, o cuando están en periodo posmenopausia, esos estrógenos disminuyen y con ellos también van a disminuir la producción ósea. Por esta razón, evidentemente, tienen mucho mayor riesgo de esta osteoporosis y posteriormente de las fracturas. Sí, esa es la razón por la cual justamente conversamos con
la parte traumatológica y ginecológica, porque digamos, es más frecuente de hecho en las mujeres, la osteoporosis como tal. Sí, correcto. De hecho, es mucho más frecuente en el sexo femenino por esta razón de los estrógenos. Y se sabe que son 250 millones de personas o de mujeres que son afectadas anualmente y que cada 4 o 5 minutos se les fractura un hueso por osteoporosis a una mujer en el mundo. Ahora, el hombre también la padece, evidentemente, pero ya no es evidentemente por los estrógenos, sino es por la testosterona. Exactamente. Hay una disminución, ¿cierto? Eso es completamente cierto. De hecho, a partir de los 75 años de edad, en el hombre, que no es mito, es una realidad, en que el hombre también sufre de osteoporosis. No se lo achaquemos únicamente a las mujeres, sino también al hombre se encuentra en que se puede presentar la osteoporosis. Porque los niveles de testosterona, como tú bien lo dijiste, disminuyen. ¿Qué es lo que pasa? Tanto el estrógeno como los testosterona actúan a nivel celular. ¿En qué sentido? En que ellos actúan acelerando más los osteoclastos y disminuyendo más los osteoblastos. Entonces, los osteoclastos, como te dije anteriormente, son los que reabsorben más el tejido óseo y los osteoblastos son los que forman tejido óseo. Entonces, en ese caso, cuando hay disminución de estos dos tipos de hormonas, entonces es donde actúan los osteoclastos, comiendo más tejido óseo. La arquitectura ósea, como dijo el doctor Héctor Sosa, prácticamente está a expensa de una caída y una fractura eventualmente. Y igual la testosterona, al disminuir en el hombre, igual tiene la misma probabilidad de fractura, bien sea en cadera, húmero, tercio distal de radio, tibia, en fin. Estamos hablando de la parte, digamos, hormonal, ¿no? Hormonal. Pero la osteoporosis no se produce solamente por la caída de estrógeno y la caída de testosterona. Hay otras causas, ¿cierto? Correcto. Hay muchos factores de riesgo, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, desde factores hormonales, pacientes con alteraciones en la glándula tiroides, pacientes con uso de corticosteroides, pacientes que presentan enfermedades en donde son necesarios el uso de los corticosteroides, como el síndrome de Cushing, entre otros, pacientes que recibieron quimioterapia, evidentemente también son más propensas a padecer de esta patología. Pacientes que tengan el solo hecho de tener un familiar de primera, segunda línea que haya tenido una fractura mayor, fémur, cadera, aumenta el riesgo independientemente de los demás factores en que esta persona después de los 50 años de edad pueda presentar una fractura osteoporótica. Estos son entre los más importantes, el consumo de alcohol, que se dice que 2 o 3 bebidas diarias hace que disminuya o que tenga mayor probabilidad de presentar la patología también, bueno, entre otros de los factores de riesgo tan importantes. Ahora, en el caso, cuando el médico, cuando ustedes tienen un paciente que, digamos, por toda la clínica que les está comentando, por los factores de riesgo, ustedes comienzan a sospechar que pueda presentar un proceso que esté comenzando o un proceso de osteoporosis avanzado? ¿Cuándo comienza la sospecha del médico, ¿no? Acuérdate que la osteoporosis es una enfermedad silente. Cuando hablo de silente, es que es silenciosa. Uh-huh. Uno empieza a descartarlo primero con una buena inspección, una buena historia, una buena proceso de investigación, por decirlo de esta manera, en que el paciente te va narrando el tipo del dolor, dónde comienza el dolor, a qué hora le comienza el dolor. Y es típico que los dolores, bien sean lumbares, la persona empieza a disminuir de tamaño. Estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de 55, 60, 70 años en adelante. Y que los dolores son persistentes, a pesar que tomen analgésico, antiinflamatorio, los dolores persisten. Algo para aclarar, esto también, el tema lo tocamos ahora, y es referente a que hay yo me puse hasta a investigar eso, hay genomas que producen o ayudan a la formación de colágeno, pero cuando es hereditario, yo no pensaba que esto era hereditario, también sí es hereditario, porque hay genomas que pueden prohibir o evitar la formación de colágeno.
Entonces, esa inhibición de colágeno disminuye la formación de tejido óseo. Hay el caso de niños que nacen, como se llama la osteogénesis imperfecta o los niños de cristales, que con un solo apretón ya el niño está fracturado o se le cayó, hay fractura. Pero es productamente no es osteoporosis, sino es algo congénito donde el niño nace con este tipo de genoma que prácticamente no tiene colágeno en su estructura ósea. Yo creo que aparte de la clínica, como bien lo dice el doctor Héctor Parra, de la sintomatología, de ese dolor probablemente que pueda tener la persona a partir de los 50 años de edad en alguna de las articulaciones, recordemos que por lo menos en mi área de ginecología debemos hacer nosotros como médicos el tamizaje, es decir, el despistaje a nuestra población femenina. Claro. Y es allí donde cobra importancia el uso de la densitometría ósea, que es el estudio radiológico menos invasivo, con menos radiación que puede tener una paciente y cualquier ser humano, y que me permite evaluar la densidad mineral ósea comparándola con la densidad de una persona con un esqueleto de 30 años estructuralmente sano, para poder, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, definir si es una paciente que tiene un grado de densidad mineral normal, si está en osteopenia, que es digamos que la escala o el grado anterior a la osteoporosis, o si ya es una paciente con osteoporosis. Que esa escala, mientras más se aleje del menos 2 puntos o del menos 1, porque viene por desviaciones estándar, pues evidentemente va a ser mayor el grado de osteopenia u osteoporosis que va a presentar. Digamos que desde ese punto de vista ustedes tienen la posibilidad, que los ginecólogos, ginecostetra, pueden tener la posibilidad de, como lo normal es que el paciente va con cierta frecuencia, o por lo menos una vez anual. Correcto. Lo mantiene en constante revisión. Y, digamos, el proceso de prevención lo puede ir, visualizando más rápido, ¿no? Sí, de hecho, nos toca a nosotros esa gran tarea de saber y explicárselo a la paciente y saber y hacerla consciente, porque muchas veces llegan a la consulta y te dicen, no, pero Héctor, ya a mí me toca la densitometría. Sí, no creo. Sí, no creo, no, yo creo que no, pero mira, yo me siento muy bien, pero yo no tengo 80 años, no, justamente te estoy protegiendo para el futuro mediano y a largo plazo, y es ahí donde nos toca, porque una vez que le diagnostiquemos una osteopenia o con el interrogatorio, como lo dijo Héctor, que es muy importante en la parte clínica, no nada más del dolor, sino saber si la abuela se fracturó, si la mamá se fracturó, si el papá, inclusive, como lo dijimos en el factor masculino, es importante también. Al hacer ese interrogatorio, yo debo poner y encender mis alarmas para dirigir mi atención y hacerle un llamado de atención a la misma paciente para que estemos preparados y evitemos estas secuelas que pueda tener. ¿Cómo vamos a explicar un poquito la densitometría, cómo se hace, ¿no? ¿Tú sabes por qué? Porque una de las cosas que hemos visto en este programa es que la gente le tiene un temor a cualquier examen, ¿no? Una endoscopia, una colonoscopia. Bueno, desde una citología la citología es la más fácil porque, bueno, digamos que ya es menos invasivo. Y es parte como que del examen de consulta, ¿no? Pero cualquier cosa que suene a endoscopia, colonoscopia, densitometría, digamos, marcadores, bueno, claro. Eso es un temor tremendo. Y a veces no se lo hace. Y dejan pasar el tiempo y no saben que estamos incurriendo en un error tremendo, ¿no? Sí, eso es un aparato tan sencillo parecido a un donde te haces radiografía. Te van a tomar una radiografía, entre comillas, de la cadera y del fémur. Y eso es todo, es algo sencillo, no invasivo, no doloroso. Digamos que le pueden tener más miedo tal vez a las mamografías, probablemente, que tampoco debería, pero es totalmente inocuo, sin ningún tipo de síntomas que le vaya a presentar negativos. Me faltaba la mamografía, justamente. Otro examencito adicional. Sí, otra vez que le tiene miedo. Bueno, hemos definido la osteoporosis. Vamos un poco dentro de las posibilidades de factores de riesgo. En la próxima parte vamos a ver algunas imágenes que son cortesía del doctor Héctor Parra, y en conjunto con el doctor Héctor Sosa vamos a irlas viendo y podemos analizar, y nos adentramos también en las fracturas más frecuentes en el caso de la osteoporosis, las que son de mayor frecuencia como tal. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Así es la Cosa por Promar Televisión y la 94.1, la FM. Ya venimos. ¿Será mito o realidad? Preguntemos y aclaremos si es cierto o falso.
Muy bien, aquí estamos en Así es la cosa, cierto o falso. Bueno, de eso se trata, algunas cosas que pues tendemos a analizar, la gente sobre todo. Y pues nada, nuestros especialistas están aquí un poco para aclararlos. Recuerden que está con nosotros el doctor Héctor Sosa, gineco-obstetra, y el doctor Héctor Parra, traumatólogo y ortopedia, ¿no? A ver, les hago la pregunta y cualquiera luego lo puede responder, ¿no? Es una parte natural, o sea, la osteoporosis, es una parte natural, inexorable del envejecimiento. O sea, no hay forma de desligarse de la osteoporosis. El envejecimiento me va a llevar a ella. Es lo que dice la pregunta, el mito. El mito. Yo creo que definitivamente es un mito, porque justamente en la prevención está el manejo adecuado, y la prevención justamente es la que va a evitar que lleguen a la osteoporosis. No es necesariamente obligatoria. De hecho, todavía no hemos hablado de cómo justamente hacer las cosas para evitarla. Entonces, bueno, ahí lo van a entender mejor. A ver, no necesitas preocuparte hasta que tengas una edad mayor. Sí, hay que preocuparse. Preocúpese. Ocúpese realmente. Ocúpese, sí, esa es la palabra más adecuada. El doctor Héctor Sosa, bien sabido, los estudios hay que hacerlo. Los pacientes cuando empiezan con dolores intermitentes, columna, cadera, y que no pasen con analgésico, ya es un signo de alarma. Aunado a ellos con los antecedentes personales, familiares, mejor dicho. Que el papá y la mamá sufrieron de osteoporosis, júrelo que también va a sufrir de osteoporosis. Y si no tiene, o si tiene, como hablamos ya, paciente que no tiene ningún hábito de ejercicio, nada por el estilo, téngalo por seguro que el paciente va a sufrir de osteoporosis. A ver, me diagnosticaron osteoporosis, ¿debo evitar hacer ejercicio físico para no fracturarme? Eso es importante. Realmente, una vez que está diagnosticada con osteoporosis, el manejo va a ser multidisciplinario. Sí debe hacer ejercicios también, debe estar con tratamiento, pero el ejercicio debe ser dirigido por especialistas, en donde el traumatólogo, el fisiatra tienen, digamos que, la batuta para saber qué tipo de ejercicio, qué cantidad, qué repetición, qué cantidad de peso pueden hacer. Héctor Sí. Parra. De hecho, en el último congreso que ha estado, habla de que una de las formas para con los pacientes con osteoporosis es hacer pesa, ¿sí? Porque el hecho de hacer pesa hace que el músculo se active más y con ello produzca más sangre e inyecte más sangre a nivel del tejido óseo, y con eso llega a sus nutrientes, llámese calcio, la vitamina D por el sol, y con ello poco a poco va, como se dice, va a ayudar a evitar de que exista esa, por decirlo de esta manera, asimetría en el hecho de que los osteoclastos empiecen a actuar o los osteoblastos empiecen a formar. Entonces, en este caso, los osteoblastos van a actuar más cuando hay más actividad física. Parra, pero en este caso se recomiendan las pesas, pero... las pesas, como dijo el doctor Sosa, vigilada, con bajo peso. Yo no te voy a poner una muchachita de 35 años que pese, agarre una... No. Bueno, aunque hay algunos que lo hacen. Sí, ¿cómo no? Hoy en día, bueno, pero son pesos dirigidos, como dice, Sí. con personas. De hecho, hay... Ahora, ¿por qué? Evidentemente porque se puede producir una fractura por estrés. Correcto. Una fractura por estrés, así de sencillo. ¿Entiendes? Entonces, de hecho, hay en gimnasio fisioterapeutas que dirigen ese tipo de pacientes. ¿Entiendes? Y entonces, las pesas como tal no son un peso demasiado, sino un peso adecuado para según la edad y el grado de osteoporosis que tenga. Sosa, la osteoporosis solo se debe a la edad y a la falta de estrógenos. Tú lo comentaste, Sí, pero bueno, vamos. Ya te dije que aparte de los estrógenos, de la menopausia, el periodo posmenopausia, como lo dijo, una vida sedentaria, una paciente que no tenga un estilo de vida saludable, que consuma, como dijimos, alcohol, que fume, evidentemente va a tener una cantidad de factores que van a ser necesariamente, digamos que, predisponentes a la aparición de la osteoporosis. No solamente los estrógenos, esto es como casi todas las patologías médicas, es una suma de factores que nos permite que avance o que se produzca, en este caso, la osteoporosis. Parra, las fracturas más frecuentes causadas por osteoporosis son muñecas, columna y cadera. Exactamente.
¿Por las qué tres son que- ellas las preferidas de la osteoporosis? Porque son donde hay más tejido, es donde hay lo que se llama la metáfisis, donde hay tejido más esponjoso, tejido, como pues, perdón que repito, más tejido esponjoso, y por esa razón son más accesibles a que se fracturen, así sean de baja caída de su propia altura, como uno comenta acá. No, te voy a decir que... No, entendido perfectamente. La siguiente pregunta que nos va a servir para yo hacerle las preguntas y ustedes hablar del tema del tratamiento. El consumo de calcio con vitamina D ayuda a mejorar la densidad mineral ósea. Definitivamente la vitamina D y el calcio son parte fundamental en la prevención y en el tratamiento, tanto de la osteopenia como de la osteoporosis. Bueno, aparte de los beneficios que se sabe bien tienen ambos elementos, como la vitamina D en la parte inmunológica y el calcio inclusive en la parte cardiovascular. Así que definitivamente eso, aunado a los medicamentos específicos contra la osteopenia o contra la osteoporosis, sirven y son excelentes aliados. Bueno, mis queridos amigos Héctor Parra y Héctor Sosa, vamos a ver algunas imágenes, cortesía del doctor Héctor Parra, que nos permiten, digamos, verlas desde el punto de vista traumatológico y también desde el punto de vista, independientemente si sea hombre o mujer, pero nos permiten, digamos, ahondar sobre el tema de la osteoporosis. En este momento estamos viendo esta imagen en pantalla, que me puede empezar describiendo Héctor Parra. Sí, es una articulación glenumeral. Vemos un tejido bastante grueso. La articulación está hermosa, muy bonita. Lo que es la cortical ósea se mantiene bastante engrosada. Decir que existe un rango de fractura, muy poco. No lo hay. Pues, no lo hay en ese tipo de pacientes. Hablamos de un paciente realmente joven o un paciente controlado, como dice Héctor Sosa, evitamos cuando lleguen en el proceso de osteopenia, la echamos para atrás, como se dice, a punto de tratamiento. Este es un rayo X normal. Normal AP de... No, está bien, porque nos sirve para que la gente compare Claro. lo que viene a continuación. Esta es donde aparece la tibia, hablando de tibia, hablamos de la tibia como tema de accidente. Ahí sí hay una fractura. Sí, es una señora de 66 años de edad. 66. 66 años de edad, sí, que se cayó de su propia altura. Y mira, es una fractura casi que polifragmentaria en la área casi más distal de la tibia, donde hay mucha esponjosa. Y es típico en pacientes que no son tratados, son pacientes que su alimentación son escasa en parte de lo que es calcio, vitamina D, no ingiere casi vegetales, la alimentación prácticamente que son básicas, granos, espagueti, que es lo que come, carne esporádicamente. Pero no es como la gente de antes. Yo estoy así honestísimo. No es como la gente de antes. Yo digo mi tatarabuela que se haya caído. Sí. Nuestros tatarabuelas y las... Lo que pasa es que antes no No, estaban expuestos a tanto te voy a químico. comentar lo siguiente. Es que anteriormente nuestras tatarabuelas, para poder hacer una arepa, tenían que pilar el maíz. Tenían que levantarse a las 4 de la mañana, pilaba el maíz, hacía la arepa, ¿sí? Era una arepa que alimentaba prácticamente. Sí, y son mujeres que se caían y se paraban, se limpiaban su vestidito y se iban para adelante. ¿Me entiendes? Claro. Que iban a buscar el agua, hacía unas cuantas cuadras, cuantos kilómetros, ya era caminar, ya era ejercicio físico y era todo, y una buena alimentación que tenía. Sí, la cosa suena a muy Muy rústica, muy básica, pero ¿qué pero te pasa? protegía de muchas cosas. Sí, pero esto es algo que no debería decir, pero la tecnología lo que ha hecho es retroceder la vida, más el sedentarismo, por decirlo de esta manera. Bueno, también tú tienes así como la decisión. Pues. Si haces Sí. caso a este tipo de programas o te quedas con Héctor, bueno, es un femenino 66, ¿verdad? 66 años de edad, sí, 66 señor. años y de tibia, ¿no? Sí, correcto. Bueno, evidentemente, al ver ese tipo de fractura, eso me dice a mí, esta señora evidentemente
o muy probablemente pasó su periodo de menopausia sin esos suplementos tan importantes como fue la vitamina D, como el calcio, y mucho menos hablar de algún tipo de terapia hormonal, que se sabe actualmente ya ese mito de la terapia hormonal y el cáncer de mama, a la cual nuestras pacientes, nuestras mujeres le tienen muchísimo miedo. Existe ya evidencia científica y bastante robusta como para saber que en aquella paciente que es necesario se le debe indicar terapia hormonal, porque vamos a mejorar la calidad de vida justamente para cuando esté a esta edad. Es decir, esos estrógenos y esos medicamentos parecidos a los estrógenos que le podemos dar a estas pacientes, aparte de mejorarle los síntomas de menopausia, me va a prevenir en un futuro, claro, junto a los cambios del estilo de vida, ese tipo de situación. O sea, yo veo esa fractura y evidentemente digo, esta señora ni recibió terapia hormonal, ni siquiera una orientación adecuada en ese periodo tan importante. Probablemente, fíjate tú, hacemos una medición, esta pregunta me interesa para que la gente la entienda. Hacemos una medición del calcio de la persona para ver sus necesidades. Evidentemente va a necesitar calcio, pero no todo el mundo necesita la misma dosificación del calcio. Además que muchos le añaden el tema del magnesio porque ayuda al calcio a reabsorberse. Entonces, hay un estudio previo antes de mandar la dosificación del calcio. Sí, habitualmente tú tienes que también evaluar cómo está la función renal, porque recordemos que también el abuso del calcio puede incidir de alguna manera también en lo que es la salud renal, y esto con los nefrólogos que nos estén viendo y escuchando, evidentemente es importante aclararlo. Pero básicamente digamos que la Organización Mundial de la Salud da una dosis general para la población en general que ronda entre los 900 y 1500 miligramos diarios, sin necesidad de hacer estudios de calcio sérico, o sea, en sangre de estas pacientes. Digamos que dependiendo a qué paciente vas a tratar, vas a saber si una paciente con osteoporosis, si una paciente con osteopenia, dependiendo de que tú digas, bueno, si tiene una osteoporosis, evidentemente esta paciente, el manejo va a ser multidisciplinario, no nada más va a ser con el ginecólogo. Yo me ayudo también con el endocrinólogo, y también el endocrinólogo me va a decir a mí, mira, Héctor, yo pienso que debemos, y ajustamos dosis de calcio y de los otros medicamentos basado específicamente en esta condición de cada una de las pacientes. Por eso es multidisciplinario en esta condición. El reumatólogo también es otro de los que aporta muchísimo allí. Ahora vamos a esta imagen más feita, la cosa. Porque, bueno, nos describes un poquito ahí, Parra. Sí, la articulación coxofemoral, si usted ve lo que es la cortical ósea de la porción proximal del fémur, está bastante engrosada. Esta es una persona joven. ¿Sí? Sí, él se puede caer tranquilamente y volverse a parar y limpiarse. ¿Propenso a que sufra una fractura? No, a menos que sea una fractura como uno habla de alto impacto. Pero en estos pacientes las corticales se ven muy bonitas, y lo que es la articulación casi que coxofemoral bastante estable, muy bonita la cabeza femoral, lo cual no induce que es una cadera completamente normal. No, nos da tranquilidad. Esa es la palabra. Ok, yo le voy a mostrar otra para que no se sientan tan tranquilos. Ok, no, esta sí se va a sentir tranquilo. Quiero una que lo ponga. Bueno, esta te muero. Esto es una de columna. Una de columna, en donde, bueno, vamos a ver otra de las, lesiones más frecuentes por osteoporosis, ¿no? Sí, acuérdense que la parte de lo que es la columna como tal, el cuerpo vertebral está compuesto por mucho tejido esponjoso. Ahí se ve que una de las vértebras está aplastada. Es un paciente masculino de 77 años de edad. Sí, si ustedes lo están viendo en pantalla, toda está la columna está así como... Pero hay una que está más... Hay una que está como una hamburguesa que le estriparon en el medio. Esa es la palabra más adecuada. Y eso fue por caída de su propia altura. Cayó y ahí están las consecuencias. O sea, no fue una gran... fue una gran, sí. Pero ahí vemos las consecuencias. Por eso es que la densitometría se lo toma a nivel de la cadera y columna, porque es donde hay más tejido esponjoso. Entonces, en estos casos, vemos que el paciente, claro, la testosterona se le ha bajado, la alimentación no es la adecuada, y bueno, causa consecuencias. Así es. Vamos a una que más o menos es relativamente un poco similar al que vimos de tibia, pero bueno,
con complicaciones ahí adicionales, ¿no? Y no es de un motorizado. Y no es motorizado. No es motorizado. Sí, esa es una fractura también. Si usted ve en las corticales óseas están bastante débiles, muy pequeñas. ¿Sabes que además de la sintometría ósea existen otros exámenes que se llama DEXA? DEXA periférica y DEXA central. La DEXA periférica son para tejido, mide también tejido óseo. Las centrales, el tejido óseo a nivel de calcáneo mide cuánto es la cantidad de estructuras trabeculadas que hay ahí dentro del calcáneo. Y aunado a ello también mide el tamaño de la parte de los dedos. Y la periférica ve la cortical. Vemos que esa cortical está bastante disminuida y por eso la fractura es polifragmentada prácticamente. Mira, en esta lo voy a mostrar a ambos porque esta tiene que ver con la muñeca, que la nombramos entre columna, cadera, muñeca. Bueno, esta tiene que ver con la muñeca. Y ahí la vemos como una de las articulaciones de mayor riesgo por la osteoporosis. Sí, porque comúnmente, bien sea hombre o mujer, una vez cuando la persona cae se protege la cara y mete la mano. Sí. ¿Sí? Entonces vemos que realmente la articulación del radio está bastante disminuida, la cortical ósea, y claro, es muy propenso que al caer mete mano y está fracturado. Claro, es con toda facilidad. Mucha Una caída que facilidad. en otra persona sin osteoporosis, pues, Oye, que más allá de un edema. Exacto, de un edema, me duele, hematoma, puedes hacer una capsulitis postraumática, en fin, etcétera, etcétera, pero no hace una fractura, ¿me entiendes? Pero este tipo de pacientes es muy propenso que pueda producir una fractura. Así es. Y estos pacientes, como tú decías, la cadera, saltó a la cadera. Las fracturas de cadera son una de las fracturas más complicadas, inhabilitantes, que complican al paciente porque evidentemente va a cama y les toca un trabajo fuerte a ustedes de, digamos, reparar esa fractura y tratar de que ese paciente vuelva a la normalidad, ¿no? Sí, señor. ¿Qué hay ahí? Bueno, esta es una muchacha de 90 años de edad recién cumplida. Se cayó, hace andaba en poco. andadera, sí, eso no fue hace poco. Se cayó y los familiares me dijeron, tenía problemas renales, pues tenía insuficiencia renal crónica, Ok. tenía la hemoglobina baja. Moraleja, teníamos que volar en esa intervención. Claro. Gracias a Dios, después de tanta oración, quedó excelente. Le colocamos una prótesis de Thompson bien cementadita y al otro día la estamos operando. Gracias a esa señora la operamos y salió caminando. Me pareció tan increíble porque esa señora estaba acostada, se paró, empezó a caminar hasta fuera del pasillo de la clínica y todo el mundo quedó sorprendido. Pero Claro, gracias a Dios, hay la prótesis para solventar todo esto desde el punto de vista traumatológico, pero eso es lo que no queremos desde el punto de vista ginecológico. Correcto. Claro, no queremos llegar ahí. No queremos llegar ahí. Eso es lo que tenemos que evitar, definitivamente. Porque es un tema de resolución, de gastos. sí, sí. Y bueno, cada historia tiene su desenlace, ¿no? Exactamente. No todos son iguales. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para la parte final para hacer un poco de, digamos, conclusiones y recomendaciones aquí en Así es la Cosa. Después de hablar, analizar y razonar, llegó la hora de... ¿Y entonces? ¿Cómo es la cosa? Bueno. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, estamos hablando de la osteoporosis. Vean qué importante y qué importante sobre todo tener una buena mano amiga médica para que te vaya orientando y que o no llegar o llegar en las mejores condiciones si hay una situación parecida a esto, ¿no? Osteopenia, osteoporosis. A ver, vamos a hablar del tratamiento, Héctor Sosa, que eso es muy importante para que la gente lo sepa. ¿Qué se hace? Ok, diagnosticamos al paciente, hicimos la densitometría, su clínica, etcétera, hasta sus elementos genéticos y ya tenemos un paciente diagnosticado con osteoporosis. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, ajustar evidentemente las dosis. Existen medicamentos como los bifosfonatos que tienen tomas mensuales, una tableta mensual,
y un seguimiento exhaustivo, aunado al calcio, a la vitamina D, un seguimiento exhaustivo para ir viendo cómo va, digamos que esa densidad mejorando o no, dependiendo del tiempo en que lo vayamos a establecer. Ese es como el tratamiento con los bifosfonatos, es el tratamiento de primera línea. Y luego que una vigilancia, y como lo dijimos, con manejo multidisciplinario de reumatólogo, endocrinólogo y traumatólogo, una vez que veamos si la paciente está o el paciente está respondiendo a este manejo, pues podemos seguir y saber que estar tranquilos y diciéndole que evidentemente aunado a las otras recomendaciones de ejercicios que bien dirigido, de una alimentación saludable como debe ser, evitar el cigarrillo, evitar las bebidas alcohólicas, etcétera. Entonces, en base a eso vamos a poder mejorar esa calidad y como lo dijo el doctor Parra, los osteoblastos van a hacer de lo suyo también y van a mejorar esa densidad y esa arquitectura ósea, porque definitivamente sí tiene solución, sí tiene tratamiento. Eso es en la primera línea. Pero si esa primera línea de los bifosfonatos fallan, evidentemente existen otros medicamentos que son sumamente costosos y eso lo tiene que saber la población general. No todo el mundo lastimosamente puede pagar esas inyecciones, que también son inyecciones mensuales, pero son sumamente costosas, que ellas actúan específicamente a nivel del metabolismo óseo para producir ese aumento de los osteoblastos como tal o de la producción ósea como tal. Pero eso hay que evitarlo porque casi nadie puede acceder a ese tipo de tratamiento. Como médicamente hay que nombrarlo como línea de tratamiento. Correcto. A ver, desde el punto de vista traumatológico, Héctor Parra, ¿qué podemos recomendarle a la gente en conclusión a este tema de osteoporosis? O sea, tanto antes de tenerla, antes de padecerla, como en caso ya después de tenerla. Al tenerla, lo que dijo Héctor Sosa es una realidad, pues, ¿me entiendes? Primero, su tratamiento. Segundo, tener una buena actividad de vida, una actividad física, perdón. Realizar sus ejercicios dirigidos con un buen equipo de tanto de fisiatra, de fisioterapia, perdón, un buen gimnasio, aunado allá una buena alimentación también, conjuntamente con el tratamiento. Y con ello ayuda a la formación de una buena calidad ósea. Como dijo Héctor, los osteoblastos hay que empujarlos, hay que ayudarlos para que no sean los osteoclastos que sean los abanderados aquí. Todo lo contrario, buscamos la manera de ayudarlas a estas células para poder evitar a futuro que el paciente me llegue a una osteoporosis severa. Lo otro es el hecho de que, por lo menos, si la paciente es de larga edad, en fin, etcétera, que camine, si no puede hacer ejercicio o actividad física. Porque hay personas que, estoy a ser honestísimo, que no tienen posibilidad económica como pagar un gimnasio, en fin, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, camine, haga tai chi o haga cualquier actividad física que le ayude a la parte circulatoria y con ello a nutrir también en la parte muscular, a la parte musculoesquelética, por decir de esta manera. Claro. Lo importante es que esos ejercicios sean dirigidos como lo hemos dicho. Claro, no se ponga a hacer ejercicio no. A la buena de Dios, porque ahí sin duda alguna, sí, inclusive para un paciente sin osteoporosis le puede salir mal. Imagínese para un paciente con osteoporosis se pone claro. No, yo leí que, porque ahorita el ChatGPT lo resuelve todo. Él le va a decir, no, haga ejercicio. Usted se va a hacer ejercicio y levanta todo el peso que usted quiera hacer y resulta que termina teniendo una fractura por estrés, por ejemplo. Exactamente. Así es. Bueno, ¿qué recomendaciones haría, aparte de todas las que han dicho alimenticia y todo este tipo de cosas, para efecto preventivo, sobre todo? Ok. Bueno, aparte de los ejercicios, es que pienso que es definitivamente concientizar que esa patología existe, que definitivamente a partir de los 50 años de edad, en el caso de las mujeres y los hombres, ese riesgo va a estar presente y que la única forma es cambiando el estilo de vida, la alimentación y la prevención con un consumo adecuado de calcio, inclusive con los productos lácteos, si así lo hacen, la toma de sol, que es importante, o el uso de la vitamina D de 2.000 unidades diarias por persona. Porque yéndonos a otro tema más pragmático, la menopausia es inevitable. Es inevitable, definitivamente. Y evidentemente va a ocurrir y ella viene con elementos que el ginecólogo evidentemente ya los conoce. Correcto. Y va a tratar de que... Y que no le tengan miedo definitivamente y hablen con su ginecólogo de lo que es la terapia hormonal y los beneficios, los pros y los contras, porque como te dije anteriormente, el tabú más importante es el del cáncer de mama,
eso tiene una explicación, pero ya establecida hace muchísimos años y para lo cual ya es un tabú. Ya hay muchas cosas actuales y muchos medicamentos disponibles, inclusive en nuestro país, que nos van a ayudar a prevenir tanto la osteopenia como la osteoporosis y los otros factores de riesgo como son los cardiovasculares, por ejemplo. Así es. Tanto que, bueno, la semana que viene vamos a hacer un programa de menopausia solamente, que es otro capítulo aparte de la ginecología, la endocrinología y tantas especialidades. Héctor Parra, por favor, tus redes sociales, formas de comunicarse. En mis redes sociales, en Instagram, Héctor, todo en minúscula, piso 0127. El 027 viene porque... 027 fue lo primero que se me ocurrió cuando la estaba haciendo. No, nacieron de mi hijo, el 01 y el 27 de la hija. Bueno. Fecha distinta, sí señor, no se me olvida nunca. Oh. Lo otro es... mi número de celular es 0414-510-0323. Trabajo en el Centro Clínico Valentina Canaval, consultorio 9, los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 12 p.m. por orden de llegada y claro está si desean por cita también. A ver, ¿y Héctor Sosa tiene? Sí, las redes son @Unidad Bioser en Instagram. Yo estoy en la clínica Canaval en la mañana y en las tardes en la clínica Racetti. Y bueno, por ahí creo que tienen toda la forma de contacto. Bueno, buenísimo, con eso tenemos la oportunidad de conversar. Váyanse con esa orientación que nos han dado tanto el traumatólogo como el ginecobstetra, el doctor Héctor Parra, el doctor Héctor Sosa, dos buenos especialistas que evidentemente ven frecuentemente este tipo de situaciones como la osteoporosis, y con eso, bueno, tengan la oportunidad de prevenir, que es lo mejor, y después, si están en la condición, pues evitar que esta avance y por recuperarse como tal. Así que bueno, un abrazo, queda la información para todos ustedes y nos vemos en el próximo Así es la Cosa. Chao.